Daniel Insaurralde. Daniel, benvenuto, decía el Tano, ya entre casa un poco para charlar de nuestras cosas, para continuarlo arrancado hace una semana también por Mate Amargo TV, nuestro canal en YouTube, donde también podemos observar todas las apreciaciones que nos aportas. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, bienvenido, Jumpa. Bueno, aprovechando otra vez la visita, que sabemos que además de estos ágapes que acerca y que bueno, que son una excusa más para compartir, nos quedó una ventanita abierta de la semana pasada. Sí, de lo que pudimos conversar, de lo que pudimos informar, habíamos visto donde se originaba la música del litoral. Sí. Lo principal que queríamos comunicar a la gente, ¿no? Y habían quedado unos datos así medio en el aire. Por ejemplo, Inclusive vos te sorprendiste cuando te enterás que el acordeón en sí no es originario de Europa, sino que fue llevado de aquí, de donde los jesuitas ya lo habían limpiado, como quien dice. Los guaraníes ya lo utilizaban en sus ceremonias y en sus diferentes encuentros, se hacían danzas para la guerra o para los cultivos, y ellos fueron los que lo perfeccionaron. Y faltaban algunos datos, porque cuando afirmamos eso, mucha gente dice, inclusive que me he encontrado en la calle, en mi trabajo, hay uno que hizo referencia a esto, uno, por lo menos hizo referencia, los otros me decían, che, vos hablas como si supieras. Pero uno dice, che, sí que el acordeón, porque es lo que tenemos nosotros, asumido de que viene de Europa, de la claro, importado, claro. Y entonces, cuando encontramos datos de dónde viene el acordeón precisamente, vemos que sí, que era, como dijimos recién, originario de los pueblos de acá. Ajá. Y lo lleva un señor que se llamó Damián de Viena, con B corta, de Viena. Este fue el primero que patentó un acordeón en Europa. Es decir, Un adelantado el tipo. Él veía que esto tenía fruto. Claro, porque él ya había visto cómo este instrumento guaraní tenía unos sonidos que eran diferentes a los conocidos hasta el momento. Se podía parecer al órgano con entrada de aire, Sí. dar aire, o que a pie, a pedal, o si no, como habíamos dicho, el sistema de fragua, de darle aire a esta caja con diferentes agujeros que tenían los guaraníes y que conseguían el sonido que ellos querían tapando diferentes agujeros. Claro. Y de esa manera obtenían la melodía, los acordes que querían para dicha ceremonia. Qué genio. Así que queda claro que entonces ahora que fue este señor el que lo patentó. Ajá. Y el señor también el que patentó los bajos, que los patentó diferentes. Los bajos los patentó otro. Los bajos del acordeón. Sí, los sonidos son patentados por el señor Damián de Viena, y los bajos, este debe ser inglés, Sir Charles Wheatstone. Tomá. Así que se llevaron las cosas de los aborígenes y se mandaron a patentadita allá, y ahora muchos de nosotros creíamos que era algo que venía de Europa, y en realidad es un instrumento musical autóctono. Ellos, más allá de que hablamos de nuestra música y hablamos de lo que sucede y los sonidos que por acá surgen, ¿no? Ellos también incorporaron después mucho el acordeón a muchas de su música, que después fue importada acá también, de la cual muchas veces hay sonoridades, ¿no? Y acordes que vienen siendo como madre, ¿no? De muchas danzas aquí después. Claro, sí, sin duda. El chamamé después absorbe desde la polca europea, la principal, la polca europea es la principal. Después de las diferentes colonias que se establecieron, han ido absorbiendo. Y lo tenemos latente hoy día con el chelito Casiú. Vos escuchás a un Casiú, es ucraniano, parece que estuviera en Europa. Claro. Puede reflejar la catarata del Iguazú, pero hace cuenta que estás en Kiev, la capital de Ucrania, ¿viste? Porque tiene esa habilidad y está relacionado a los sonidos. Así que es algo que para aquellos que nos gusta y nos encanta la música, podemos hasta casi visualizar. ¿Cómo se ramificó? Y claro, fue
se centralizó primero digamos, en corriente, ¿no? En la música que ya existía, perfeccionada por las corrientes jesuíticas, europeas, alemanas, españolas, judías. Muchos judíos. Claro, y se ha ido perfeccionando la construcción de estos instrumentos en las comunidades jesuíticas, ¿no? Bien, estamos en la columna de la Peguita del Amante con el querido Daniel Insaurralde, que nos va aportando datos de lo que fue el primer encuentro de la semana pasada, y así iremos multiplicándolo, iremos nutriéndonos ustedes también a través de la 98.5 y también en el canal de YouTube en Mate Amargo TV. Tenemos más datos para agregar, Daniel. Sí, habíamos dicho ya de que los guaraníes tenían su música propia. Esa no, esa ya era autóctona de acá. Sí. Y sus instrumentos propios. Ajá. Ellos también tenían, como dijimos, sus danzas especiales. Acá hay una particularidad. Al sonido ellos lo llamaban pu en guaraní, pu. A la música, mbae pu. Y a la acción de ejecutar, mbopu. Así que eso ya... Y al canto lo llamaban purajei. Muchos lo escuchamos ahora en los diferentes cantores que cantan purajei. Purajei, Paraguay, gritan. Bueno, es por el nivel. Bueno, es guaraní, canta Paraguay. Y el baile, que ahora cuando uno va a esa zona, no dice voy al baile, voy al Cherokee. Bueno, perduró hasta ahora. El Cherokee era lo que ellos bailaban en sus ritmos, los aborígenes. Y hoy le llaman al lugar donde se baila. Exactamente. Ajá. Ya sacó el Cherokee y dicen, viste, vamos a bailar, vamos al baile. Ajá. Bueno, bien, bien. Algunos de los términos que por ahí los podemos escuchar familiarizados hoy en día y que se han mantenido. Pese a que Paraguay, alguna vez hemos hablado un poco con los compañeros acá, hemos hablado de Paraguay arrasada, ¿no? Cuando, ayúdenme ustedes con los datos, ¿no? Cuando los brasileños venían hacia Uruguay, ¿no? Y en el medio, en esa discordia, sucede que veían muchos que Paraguay era el emergente, era el pujante de Sudamérica, una tierra que todavía era ignorada por los europeos y recién estaban empezando a conocerla. Y ahí es cuando sucede esa masacre en la que solo quedan niños y ancianos, matan a mansalva a todo lo que se le cruzaba, pero en uno de los más grandes genocidios que existió puntualmente organizado con un Estado detrás acompañándolo, que fue el pueblo paraguayo. ¿Cómo hacer para mantener tamaña cultura durante tantos años? Hay que hablar de una fuerte sangre, ¿no? para defender esos valores, porque fue solamente transmitido de generación en generación, de esas pobres y pocas madres que quedaban para sus hijos, y así fue volviéndose a reproducir. Sí, esto lo podés consultar en cualquier libro de historia, ¿no? La historia de Paraguay, como decía, como potencia emergente de la zona de América. Fíjate un dato nomás, el primer ferrocarril en América estuvo en Asunción del Paraguay, mucho antes que nosotros. ¡Qué bárbaro! Y grandes fábricas que se establecían hacían que sean. Después problemas políticos, digamos, generados por potencias europeas, como siempre, ¿no? Involucrado, influyendo, obviamente, con sus intereses, porque estábamos hablando, obviamente, de Francia, Inglaterra, en esa época, en esos tiempos, en plena revolución industrial. Tenían que meter la mercadería en algún lado, ¿no? Volviendo a nuestro tiempo, y había que meterlo en alguna de las potencias de América. En ese caso estaban los países de Sudamérica y mucho más emergente era Paraguay con su nacionalismo, defendiéndolo a ultranza, y bueno, había que atacar al hueso. Y con su pujanza. Ellos podrían llegar a convertirse en una potencia sudamericana y no quería que nadie le haga sombra a los reyes del norte, ¿no? Obviamente, ellos mucho más avanzados, mucho más estratega en esos aspectos. Claro, se sabe que la guerra del Paraguay fue pergeñada por ellos y que inicialmente fue, como decías muy bien vos, con Brasil. Eso lo leemos en los libros de historia. Sí. Y después, viendo que el pueblo paraguayo estaba prevaleciendo, llegó a intervenir Uruguay y también, lamentablemente, Argentina, que también participó en ese genocidio que vos dijiste. Sí, fue cómplice Argentina, claramente. Y en este contexto, es decir, rescatar la música, su valor, como hasta el día de hoy, el pueblo paraguayo, el gallardo del pueblo paraguayo, ¿no? Lo mantuvo su idioma. Y aunque no tenía la manera de explicarlo, porque no tenía escritura, como todo pueblo aborigen no tiene escritura, claro, al hablarlo se mantuvo hasta el día de hoy. Con diferentes disidencias de la zona, no es lo mismo el guaraní correntino que el guaraní de
de Asunción, ni tampoco de guaraní que se habla en el sur del Brasil. Son diferentes en muchos aspectos, pero en la raíz es la misma. Bien, valorado totalmente. Estamos con Daniel Insaurralde en la columna, aprovechando sus conceptos, sus datos, también como él se instruye y lo transmite. ¿Algún dato más que nos haya quedado de esta formación musical que además deriva en muchos aspectos, obviamente, ¿no? Tan amplia la música y la cultura que uno no deja de incorporar conceptos, Daniel? Bueno, hoy vamos a dejarle a los oyentes una información. Fíjate que un historiador que se llamó Manuel Florencio Mantilla hizo un diccionario. Él dice que el nacimiento del chamamé es por un pueblo que se llamaba Chacha o que se llamaba Chana. Erróneamente algunos creen que son los mismos charrúas. Ajá. Erróneamente no, como viste que cada historiador cuenta su historia. Uno lee, da un dato, busca la referencia, no se casa con ninguno, escucha todas las versiones, ¿cierto? A ver cómo puede armar la suya. Nos dice que esta población chacha fue descubierta esa música. Así que para él fue en la costa uruguaya. Era lo mismo antes. Claro, decíamos, no había límite. Era el río Uruguay, normal, ¿no? Estaba. Y que los jesuitas, siempre ellos, ¿viste? En el medio. Fueron los que la descubrieron, y entonces, cuando querían referirse a la música de ellos, no les salía la música de los chachas, la música de los chachanos o la música de los chananos. Entonces le decían la chamamé. Y entonces fue que eran los chamamé de esto, ¿viste? Así que quedó como una conjugación, un poco de todo. Claro. Y en esa especie de abreviación les quedó sin querer la palabra chamamé. Entonces dice, ¿qué tipo de música? Bueno, vamos a hacer chamamé, porque lo hacen los chamas. Hay otras, muchas más, pero esta es la que quería dejar hoy, para la manera de reflexión. Bueno. Perfecto. Alguno que quiera participar y quiera agregar algún dato más, lo acerca y también lo incluimos dentro de la continuidad de esta querida columna la próxima semana, si te parece, Daniel. ¿Cerramos esto o esto queda siempre con algunas endijas como para seguir hablando sobre la música del litoral? Y empezamos al que nos sigue a través del canal de YouTube en Mate Amargo TV y aquí en la 98.5. A partir del próximo lunes podemos empezar a abrir otras ventanitas. No, mira, esto es así como hemos estado conversando. Las regiones de nuestro querido país da para todo. Podemos incursionar al sur, podemos incursionar a la zona de Cuyo, tan rica en tantas cosas, una cultura tan rica, con sus pueblos originarios también. Obviamente. Y la zona del norte, y bueno, hay columna para rato, ¿no? Tenemos para rato, o sea que va a haber para tomar mate por un rato largo, para charlar un rato largo y tenemos para compartir, si vienen así, en grandes cantidades, ni hablar. Daniel, como siempre, bueno, un gustazo. Muchas gracias, Luis, y saludos a toda la audiencia. Señores, hemos disfrutado de la columna de Daniel Insaurralde aquí en la Mate Amargo en la 98.5. Nuestra música en este momento. Vamos a un popurrí del conjunto Ibotí con la música del litoral y ya a la vuelta tenemos un nuevo tramo aquí en la 98.5. Daniel Insaurralde también en el canal de YouTube en Mate Amargo TV.